Ya, estamos al aire para que puedan empezar a compartir en sus redes sociales o en diferentes páginas. Ya. No lo encuentro. ¿Lo encontraste, Ofe? Voy. Para que empiecen a compartir mientras tanto. Porque ya estamos al aire, chiquillos. Ofe está ahí de lado. ¿Estoy de frente ahora? No, estás de lado, estás pegada. Le vamos a dar Chuta. un Voy ratito a para tratar de que se solucionarlo. vayan Espérame un conectando cachito. los amigos. Para que puedan ir compartiendo mientras tanto la página. Y la Ofe se quedó pegada. Aprovechen de compartir mientras tanto la página, chiquilla y chicos, para que alcance más gente. Sí. Sí. Ahora estoy derecha. Ya, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Vamos a dar unos segunditos más para que compartan la página y así se puede ir agregando más gente Ya. y poder llegar a más gente que también sabemos que necesitan ayuda con respecto a estos temas y que necesitan orientación. Lo importante es difundir y poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Perfecto. ¿Pudiste compartir, Ofe? No, porque me ¿Por salgo. qué? Espérate. Voy a ver. Ah, ya. Yo le mando a la página de los bajitos. Ya vale. Excelente. Maravilloso. Bueno, mañana vamos a estar de cumpleaños y no vamos a poder celebrar. Eso va a ser lo más triste. ¿Quién ¿Por está qué de no? cumpleaños mañana? Los bajitos. Ah, El grupo mío. O sea, no ya. mío, sino que de todos. De todos los que lo comparten. Sí, pues ya Para cumplen, ¿cuánto? que, 4 años. 4 años ya. Buenísimo. Así es. Y de a poquito hemos ido avanzando en diferentes temas. Ahora estamos siendo más, El haciendo Eric honor a Dixon en el grupo de nuestro gimnasia. lema de ser inclusivos. Por eso invitamos a la Anita para que nos acompañara en estos streaming, para hacer este programa accesible a la comunidad sorda, a los que tienen problemas auditivos. Oye, y hemos recibido Esa es la idea. muchas felicitaciones porque la verdad es que a través de las redes sociales no se ven que hagan programas así con un intérprete de lengua, que es algo que si nosotros hablamos de inclusión también tenemos que implementar en nuestra vida diaria. Entonces eso también es bonito para nosotros como activistas, el Sí, tener sí.
el tener un intérprete en lengua de señas para poder llegar a la comunidad que realmente son comunidades olvidadas. Son como son discapacidades invisibles, ¿cachai? Entonces es más difícil llegar a ellos. Y más cuando uno no tiene la experiencia tampoco ni maneja el tema. Ya, chiquillos, yo creo que ya era tiempo suficiente, así que Sí. vamos a dar la bienvenida a la gente que está conectada. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros panelistas de hoy, darle las gracias por tener la voluntad de acompañarnos, decirle a la gente que se conecten, que se queden, porque este es un tema súper interesante que nos convoca a todos, no solamente a los activistas, sino de que a todos los que nos preocupamos por los niños del vecino, por los niños de más allá, y qué sé yo. Así que, como ya saben, en la presentación está Patricia Lara. Le vamos a dar el pase a Ofelia también para que haga una introducción del tema. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos que nos están viendo en este minuto. Para los que me conocen y los que no me conocen, Ofelia Núñez Mella, activista por la infancia, y hoy día nos convoca un tema muy especial: el análisis social estructural de una cultura maltratante en general y que afecta a niños es nuestro tema para hoy. Contamos con un excelente equipo de panelistas que nos educarán respecto al maltrato infantil, un tema muy importante y que los invito a escuchar atentamente y ver atentamente lo que tienen que contarnos nuestros panelistas, y a su vez después ustedes pueden hacer las preguntas respectivas. Doy el pase a Pati para que presente a nuestros amigos. Ok, vamos a empezar a que se hagan las presentaciones. Vamos a partir por nuestro psicólogo y terapeuta que nos acompaña hoy para que se presente y más o menos explique cuál es su área en la que él se maneja. Fernando. Y Fernando quedó pegado. Parece. Algo le pasó al Fernando. Que se presente mientras tanto Ingrid. Como quiera, me presento Sí, mientras entonces. tanto. Ya, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, buenas noches a todas, a todes y a todos. Un agrado participar en este espacio. Agradezco la invitación y espero compartir con ustedes desde mi experiencia y desde mis conocimientos. Bueno, mi nombre es Ingrid Valesca Villegas Muñoz, soy de profesión asistente social. Llevo 20 años de ejercicio en la profesión. Me he desempeñado como asistente social en diversos programas de alta vulneración con relación a niños, niñas y adolescentes, y también con sus familias. Y he tenido la experiencia de trabajar también en temáticas tan complejas como lo es la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas, ¿ya? Por lo tanto, espero que este espacio sea un espacio de aprendizaje mutuo, en el cual yo también espero retroalimentarme. Así que doy las gracias una vez más por brindarme esta oportunidad. Muchas gracias Ingrid por estar con nosotros y por donar tu tiempo también para enseñarnos y poder ayudar a la gente que lo necesita. Fernando, ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Se conectó Eric, pero se cayó Fernando. Se fue Algo Fernando. pasó. Ya, le vamos a dar el pase a la Anita, que se presente la Anita. Y ya es segunda vez que nos acompaña.
Hola Eric, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola Sí, Eric, ahora sí. bienvenido. Gracias. Eric, preséntate para que la gente que nos está escuchando sepa quién eres tú y qué es lo que haces. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Eric Velázquez, soy abogado, me dedico al área de familia mayormente y no tengo una vasta experiencia, pero algo puedo aportarle en este libro. Sí, estoy dispuesto. Gracias. Lo importante es que tienen las ganas de ayudar y eso es lo que más se valora. A veces mucho más que la experiencia que uno pueda tener. Así que, bueno, mientras se conecta Eric, vamos a Eric, Fernando, vamos a empezar con el tema y vamos a empezar, yo creo, partiendo desde la base, viendo la base que es qué es lo que se denomina como maltrato infantil, y ahí yo creo que nos puede ayudar Ingrid como asistente social, eh, porque a veces uno como mamá o como hermana, no sé, o tía, uno tiende a normalizar muchas cosas que pueden ser violencia. Entonces, lo importante también en este caso es poder aclarar las dudas de la gente y que la gente le quede claro qué se denomina como violencia infantil. Perfecto. Bueno, el maltrato infantil se puede entender como de distintas áreas. Ya se tiende un poco a pensar que el maltrato infantil tiene que ver solamente con la violencia física. Y no es solo la violencia física hacia un niño, niña, adolescente, lo que habla de maltrato. También habla de maltrato cuando hay vulneraciones de los derechos, por ejemplo, en la esfera de la sexualidad, cuando hay abuso sexual, cuando hay violación, cuando hay maltrato psicológico, eh, maltrato físico. eh, de hecho, y ahí el abogado también puede a lo mejor aportar que dentro de la ley, que es algo súper nuevito, ahora basta con un episodio único de maltrato para ser constitutivo de delito y todas las personas que trabajamos con niños y adolescentes estamos obligados a denunciar estos hechos. Muchas veces la violencia se normaliza dentro de las familias porque es una forma de relacionarse a nivel cultural. Eh, Se entiende que un tironcito de oreja, un tironcito de pelo, o cuando los niños les dan, entre comillas, las pataletas y darles una ducha de agua fría, eh, eso los va a, norm, a normar y a ser personas eh, como correctas en la vida, pero eso es maltrato. Y, y la gente no lo entiende hasta que efectivamente se va visualizando el daño que provoca este maltrato en los niños, niñas y adolescentes, eh, y tienen que de alguna manera ser vistos, y en este caso la comunidad y ustedes como activistas, ¿cierto?, por la infancia, hay que estar atentos como a estas señales en relación a evitar, a educar, a desaprender y a irle explicando con las personas que nos relacionamos a que los niños se merecen un buen trato, que los niños se merecen ser felices, que no porque ellos vivenciaron una infancia donde el tironcito de pelo o el zamarreo o donde los toqueteaba algún integrante de la familia, era normal. No es normal. No es normal que a un niño se zamarree, no es normal que a un niño se le grite, no es normal que a un niño se le pegue y se le castigue desbordadamente. Eh, sí, uno tiene que ir enseñando límites, reglas y normas, pero siempre desde el buen trato, no desde el maltrato. Y muchas veces cuando nosotros, los profesionales que hemos trabajado con los niños, no tan solo tenemos que intervenir con ellos, también tenemos que intervenir a nivel familiar, porque es muy importante ahí también reparar la historia transgeneracional de estas familias para poder avanzar con estos niños, para que ellos puedan resignificar esas experiencias traumáticas que han vivido, como les explicaba al principio, desde
las distintas instancias de maltrato, físico, psicológico, sexual. Ingrid, pero por ejemplo, eh, no sé, el típico tirón de pelo que le dan las mamás a los niños. El, el responderle muchas veces con garabato o el hablarle a los niños con garabato. Eh, para mí como mamá eso también va dentro de la violencia, pero hoy en día Exacto. lamentablemente está tan normalizado el hecho de que traten a los hijos a garabato, que el tirón de mecha, que el coscorrón. Entonces, a veces, claro, uno puede tratar de decir, oye, no, pues, o sea, háblale. Los niños entienden, o sea, yo voy, siento a mi hija, le hablo, pero la gente, como te digo, insisto, tiene normalizado el coscorrón, el tirón de mecha o el dirigirse al niño a través de garabatos. Claro, es que justamente ahí el desafío es hacerles entender que ese tipo de relación o de trato hacia los niños no es el más apropiado, porque un tirón de mecha, un coscorrón, para lo mejor para el adulto va a significar nada, pero para el niño sí va a significar mucho, porque las personas que nos rodean y sobre todo los adultos que nos quieren, se supone que nos tienen que proteger, son quienes nos dañan. Y es ahí donde hay que reeducar y hay que enseñar otros canales de comunicación con los niños, en el sentido de conversar las cosas, de usar otro tipo de estrategias, por ejemplo, eh, para los estudios generalmente las mamás o los papás eh, perdemos un poquito la paciencia cuando los niños no aprenden o no quieren hacer las tareas, ¿cierto? Y es como que uno se quiere agarrar la cabeza y decir, oye, por favor, pero ¿cómo no aprendes a leer? ¿Cómo no eres capaz de leer una página de un texto, de un libro? Pero claro, tenemos que entender que primero somos todas personas únicas e individuales con personalidad y con características distintas. Y los niños los vamos formando. Y cada persona tiene su tiempo y tiene su estilo. Ahí el trabajo va paralelo también, porque acá no es un trabajo individual solo del asistente social, solo del trabajador social, o solo del abogado, o solo del psicólogo. Aquí es una intervención multidisciplinaria, porque en definitiva son muchos los factores que a veces influyen la historia transgeneracional, como decía, de esta adulta y de esta familia que probablemente a lo mejor ella aprendió a leer con un tirón de pelo, pero eso no quiere decir que su hijo también va a aprender a leer, perdón, se me desmayó el celular, va a aprender a leer con un tirón de pelo. Entonces Claro. hay que usar otros mecanismos, otras metodologías. Por eso decía que muchas cosas uno las aprende, pero uno las puede desaprender. Y ahí es donde hay que trabajar las habilidades parentales y marentales con estos adultos, que incorporen nuevas estrategias para poder tratar de mejor forma a los niños, sin la necesidad de agredirlos de ninguna manera. De ninguna manera. Ok. Fernando, tú como psicólogo y psicoterapeuta, ¿tú crees que es, porque, a ver, hay algo que yo tengo claro y no sé si a lo mejor estoy en un error? Cuando uno viene de una familia que ha sido agresiva, de una familia que acostumbra a maltratar, a pegar me refiero, no a que te tiren el pelo o que te den un coscorrón, sino que cuando te pegan con correa o cuando ya eres más grande te agarran a combo, qué sé yo. Eh, Ese círculo de violencia en el que se han criado, ¿se puede romper o es muy difícil? Bueno, buenas noches. Me logré reincorporar en Sí. relación a tu pregunta. Creo que hay excepciones. O sea, claramente cuando hay patrones de transgeneracionalidad o generaciones en donde se repite el tema de la violencia, claramente los chicos tienden a normalizar ese tipo de relaciones y lo más probable es que posteriormente la reproduzcan en sus relaciones de pareja o con su grupo de pares o en donde estén relacionándose. No obstante, creo también que hay muchos niños que tienen un montón de recursos que les permite romper esos círculos de violencia.
pero hay una marcada tendencia a poder replicar estos patrones si es que no se hace un proceso reparatorio, tanto con los chicos como con su grupo familiar y a nivel social también. Claro, es difícil porque, por ejemplo, lo que te comentaba antes de que saliéramos al aire, yo vengo de una familia donde mi papá era el golpeador. Nunca le pegó a mi mamá, pero sí a nosotros nos daba con todo. Ujú. Eh, y yo, antes de ser mamá, yo siempre me prometí a mí misma no golpear a mis hijos, sino de que iba a Ujú. tener la paciencia de sentarme y hablar con ellos y explicarles las cosas. Pero también ha sido un trabajo interno súper fuerte y agotador Sí. porque siento que esa agresividad es como que queda en ti, que Ujú. queda en uno. Y que Sí. cuando uno ha crecido en una familia violenta, cuando uno ha sido violentado tantas veces, sobre todo en su infancia. Ujú. Entonces, a mí me ha costado, por ejemplo, controlar la bronca que me da, no sé, cuando mi hija no me hace caso o cuando la mando una, dos, tres, cuatro, cinco veces y claro, me dan ganas de decir, yo, córtala, ¿cachai? Pero me controlo, he aprendido a controlarme. Ujú. Pero sin embargo está el otro lado de la moneda, que tengo una hermana que nunca ha podido controlar y tiene una rabia así, entonces se descarga con sus hijos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que uno sí pueda controlar o cortar el patrón de violencia y el otro, que se crió exactamente igual, Ujú. mantenga ese nivel de violencia Ese e modo inclusive relacional. como que va en escalada siempre? Sí, en ese sentido yo creo que todas las personas somos particulares y pueden poner a hermanos en una misma situación de violencia y todos los hermanos van a reaccionar y van a internalizar esa violencia de una manera distinta. En lo que tú me estás comentando claramente, eh, yo creo que hay que hacer una aclaración. Todas las personas podemos sentir rabia. La rabia es una emoción que es válida, todos la tenemos y puede estar asociada a eventos de nuestra historia o puede estar asociada a injusticias que nos toca vivir en el cotidiano. El tema es cómo expresamos esa rabia y cómo educamos a nuestros hijos para que puedan ellos expresar la rabia de una manera no violenta. Hay un montón de cosas que nos pueden dar rabia, que nos pueden molestar, pero la forma en que la expresamos y cómo se la mostramos a los demás es lo que genera un daño en el fondo cuando es de mala manera. Entonces, de ahí yo creo que eso es el trabajo o a donde hay que apuntar. En el fondo, construir familias y sociedades que sean más asertivas en la forma en que expresan su emocionalidad. Y obviamente todos tienen recursos para poder hacerlo, algunos lo logran antes, otros lo logran después, pero se tiene que dar un trabajo para que eso suceda. Y otros yo creo que definitivamente no lo logran nunca, Exacto, hay otras personas que no. Sí, lamentablemente. Ujú. Sí. sí. Ahora, Eric, ah, disculpa, yo sí, agregaría a eso también que lo importante es el darse cuenta que esto es algo que uno tiene que mejorar, o como dices tú, Patricia, da tu propia experiencia personal, y a la cual agradezco que compartes con nosotros ahora, que tiene que ver justamente con la promesa que tú misma te hiciste una vez que tú fueses mamá, de no repetir, ¿cierto?, los patrones o las conductas con las cuales a ti te trataron. Eh, y eso habla también de tus propios recursos, de darte cuenta que la violencia no es lo más sano, que la violencia no conduce a nada, que el buen trato siempre tiene que ser por sobre, ¿cierto? Las relaciones humanas y Pero todos no le los estoy seres humanos llamando a somos nuestros distintos unos de amigos. otros. Y ahí tenemos que Hola. tratar de sacar lo mejor de nosotros y aceptar muchas veces ayuda, pedir la ayuda profesional. Yo creo que cuando uno tiene esta historia de dolor, como decía Fernando, de no poder expresar bien nuestras emociones, incluso no ser capaces de reconocer qué es lo que nos pasa, no saber cuando tenemos rabia, no saber cuando tenemos pena, no saber cuando tenemos alegría, es importante también ahí buscar ayuda. ¿Para qué? Para ser mejor por mí, pero también ser mejor para quienes yo comparto mi vida, para mis seres queridos, para tu pareja, para tu marido, para tus hijos principalmente. Son ellos los que van emprendiendo para un futuro
que ojalá sea lo mejor posible y que no repliquen lo que ven y lo que aprenden. La idea es cortar ese círculo de violencia. Yo creo que ojalá todos pudiéramos realmente cortarlo y quien no se sienta capacitado para hacerlo solo, ojalá fuese más fácil también el poder pedir ayuda y tener esa ayuda, porque sabemos también que lo que es el sistema público, cuando la Sí, gente se acerca a pedir, no sé, una hora con un psicólogo, los tiempos de espera son tremendos. Y muchas veces cuando se trae toda esa carga de agresividad desde la infancia, es difícil cortarla. Es difícil. Y si no se tiene ayuda, todo se complica mucho más. Y al final seguimos haciendo niños violentos y lo vemos constantemente, lamentablemente. Eric, en la sí. parte legal, eh, ¿cómo se castiga, por ejemplo, no sé, al papá agresor, a la mamá agresora o a los tíos, dependiendo con quién viva el niño en el caso? ¿Cómo la ley castiga a estas personas o qué es lo que se puede hacer? Claro. Hay una nueva ley que fue dictada de forma muy reciente, que es durante el año 2017. No sé si se escucha. Se escucha muy Bajito. bajito. ¿Se escucha ahí? Por ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, les contaba, hace muy poco se dictó una nueva ley que fue durante el año 2017 que vino en el fondo, a endurecer las penas a los agresores por el maltrato infantil. Esta es una ley, no vamos a hablar de números ni nada, pues, para que se entienda, números de leyes ni nada, pero que en el fondo viene a tipificar un nuevo delito de maltrato, ¿ya? Y que habla la ley más que nada del que la persona, familiar. Disculpa, pero no logro escuchar. No logro Eric, la escuchar. Anita nos está Se escucha escuchando súper para poder bajito. hacer la traducción. Sí, y por acá en los mensajes también nos dice que Eric se escucha muy despacito. ¿Se escucha ahí? Sí, demasiado bajito. Ahí se escucha. Ahí sí, ahí se escucha mejor. ¿Sí? A ver, habla Eric para ver si te escucha la Ahora sí. Anita. ¿No tienes Hola. audífonos? A lo mejor con audífonos. Con los audífonos, Bueno, vais a tener que hablar un poquito más fuerte entonces. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ya. Sí, ahí sí. Ya, ok. Les hablaba de una ley recientemente, El resto escucha. Muy despacio. No, no, nada, yo no escucho nada. No. No se escucha, Eric. Bueno, pero continúo algo mientras funciona el tema de audio. No, no se escucha. Se escucha súper poco. Sí, acá los mensajes igual nos dicen que no se escucha. Hola, A ver, habla de nuevo para ver si la Anita te escucha. ¿me escuchan? No, súper bajo. Habla un ¿Me poco escuchan? más, Eric, para ver si logro ¿Me entender escuchan ahí? la frase completa.
Tengo Ahí los- se escucha un poco mejor. Trata igual de Sí. levantar Sí, ahí No está de moverte. tu voz. ahora sí me escuchan. No. Baja tu micrófono, Eric. Ahí sí. A ver, prueba ahí. Sí, tiene que subir un poquito más el tono de tu voz. Ahí sí me escuchan. Ahí sí. Ya, ok. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, yo les contaba que de forma muy reciente se había dictado una nueva ley que endurecía las penas para las personas que ejercían maltrato infantil. Esta es una ley que no abarca necesariamente eh, al niño o niña adolescente, sino que también abarca a los adultos mayores y también a personas con discapacidad. Entonces, esta nueva ley tipifica un nuevo tipo de delito que es el maltrato propiamente tal. Entonces, habla del maltrato relevante, el que de manera relevante maltratar se sanciona con una sanción única en el fondo, que es la de prisión en cualquiera de sus grados, que en el fondo se da lo mismo, pero que es de 1 día a 60 días de prisión. Esa es la forma principal ahora en que que se está estableciendo esta ley, como de forma penal, digamos, porque también están las sanciones o las medidas de protección que desde el ámbito de familia también se podrían dictar, ¿ya? Hay situaciones que esta nueva ley establece de forma más agravada como sanción, ¿ya? Por ejemplo, si el que ejerce maltrato hacia un niño es una persona que tiene un rol de cuidado, por ejemplo, el padre, el guardador, tutor, o no sé, un director de centro, puede ser de un centro, no sé, que pueda ser un perteneciente a una red de Sename, me imagino. También se establece se endurecen las penas, que ya no solamente va de prisión, sino que puede ser presidio de 61 días a 540 días. Entonces, desde el punto de vista penal, se están endureciendo mucho más las penas en ese sentido. También se abarcan otras situaciones, que es, por ejemplo, el maltrato o violencia psicológica que también se puede hacer. Acá también hay, como se señalaba anteriormente, hay un hilo súper delgado en lo que se llama las facultades correctivas que tienen los padres, que la establece en el fondo el Código Civil, que es un tema de familia, que a veces no sabemos cómo distinguir en, puta, si le hablé mal a mi hijo, ¿esto constituye maltrato o no? No sé, creo que anteriormente igual lo estábamos conversando al principio. Eh, pero ahora no solamente esta ley establece algo sobre el maltrato psicológico, sino también desde todo punto de vista, sin siquiera el hecho de que haya lesiones en los niños, ¿ya? También se establecen otras situaciones. ¿Me escuchan? Sí. Ya. También se establecen otras situaciones, como por ejemplo el tema de las lesiones en los niños. Ahora, eh, antes se tenía que hacer una distinción en las especies de lesiones que se le podrían provocar a los niños para poder agravar la falta o la sanción. Hay distintos tipos de delitos que se pueden incurrir también en esto. Último, las lesiones graves, en el peor de los casos pueden ser delitos mucho más graves, como por ejemplo ya eh, llegar a la muerte, que es el tema de homicidio. Pero las sanciones ya van a ir más específico en relación a la gravedad del tipo de delito que se comete en los niños. Pero como les decía, hay una ley que está endureciendo, que viene a endurecer las penas y que de cierta forma salvaguarda el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Esta es la ley 20.013. La ley 21.013. 21.013. Pero esa ley también, por lo que leí,
hablaba obviamente de las penas que le dan a los adultos que caen en el tema del maltrato infantil, pero también hablaba de que puede ser, no sé, una pena de trabajo comunitario, y por ejemplo el trabajo comunitario es un máximo de 6 meses. Claro, es que hay rangos de las sanciones, pero va a depender netamente, obviamente acá hay un tema, que hay muchos derechos que están en pugna, no solamente el maltrato infantil. Entonces, ahí también está el derecho a defensa por parte del imputado, está la presunción de inocencia. Entonces, si hay personas que no tienen antecedentes penales, por ejemplo, y caen y por primera vez en este tipo de delito, lo que se busca por la justicia es siempre reparar el daño. Entonces, unas formas de reparación de esto, en el evento de que no sean hechos a ojos del juez, por ejemplo, que sean hechos realmente graves de vulneración o de maltrato, se van a optar por las mejores vías o por vías que sean, en el fondo, no sanciones más graves a la persona, por ejemplo, como privación de libertad. Siempre se va a ponderar caso a caso cómo se va a sancionar a la persona que ejerza maltrato. Y por ejemplo, si yo quiero denunciar, porque acá nos preguntaba alguien, eh, espérame, voy a buscar la pregunta. ¿Qué es lo que pasa si yo, que denuncian, dicen, y nadie hace caso? O sea, y lo he visto, cuando uno está metido en este camino del activismo por la infancia, uno ve constantemente que se hacen muchas denuncias tratando de proteger al menor o al adolescente, pero muchas de esas denuncias tampoco prosperan. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde recurro? O sea, ¿a quién me dirijo para hacer una denuncia y que realmente yo tenga la certeza de que van a proteger, en este caso, al niño, niña o adolescente que está siendo vulnerado? Eh, Primeramente, si hablamos de vulneración, si hablamos de vulneración de derechos, desde el punto de vista de familia, por ejemplo, que no constituye un maltrato que sea delito, ¿ya? O que sea simplemente una vulneración de derechos en diversos aspectos. Eh, Generalmente las denuncias las puede hacer cualquier persona, ¿ya? Y estas denuncias pueden ser dirigidas directamente a Carabineros de Chile y ellos, o Policía de Investigación y estos entes, la policía está obligada por ley a poner en conocimiento de los tribunales de familia estos hechos vulneratorios. Ingrid, ah, sí, Entiendo lo que Ingrid, me estaban diciendo, eh, el tema de que no se toman en cuenta las denuncias muchas veces, pero ujú. también se hacen especies de filtros. Entonces, las cosas que yo he visto, por lo menos en el ejercicio, es que muchas veces se llegan a denunciar estos, los tribunales de familia toman estos hechos vulneratorios, pero las partes muchas veces no llegan. De repente no prosperan en la tramitación de los juicios o directamente se persiguen otros fines. No necesariamente el hecho de poner de manifiesto los maltratos. Como por ejemplo, uno de los padres denuncia al otro porque yo quiero el cuidado personal, quiero la tuición y no necesariamente quiero proteger a mi hijo, al niño, niña, adolescente. Ingrid, en este caso, por ejemplo, donde uno denuncia, ya que uno ha sido testigo, no sé, o uno ve constantemente que el menor está siendo vulnerado, está siendo maltratado, qué sé yo, por diferentes cosas, que ya sea en el trato o, o no sé, que el niño no tenga acceso a médico y yo tenga la certeza de que ese niño tiene alguna patología o que lo lleven a médico y no le den los medicamentos o que no esté bien alimentado, qué sé yo, que todo eso también es maltrato infantil. Y tener la certeza, yo como denunciante, por ejemplo, que ese niño no se va a ir al Sename, sino de que a ese niño lo van a ayudar o van a ayudar a esta mamá
en pos del beneficio del niño. ¿Eso se hace? Sí, o sea, tal vez no con la respuesta que uno quisiera, porque yo creo que eso es un desafío para todos nosotros que trabajamos como en infancia, de que ojalá la atención siempre sea mucho mejor, porque los niños se merecen lo mejor, ¿ya? Yo partiría un poquito también por defender como los conceptos por los cuales no expresamos, ¿ya? Yo haría como hincapié, por ejemplo, de hablar de niños, niñas y adolescentes y no de menores, ¿ya? Y cuando los niños han vivido situaciones de vulneración, porque además en nuestro país, como en muchos otros, porque existen legislaciones también y protocolos internacionales, Chile tiene protocolos de la infancia y los niños tienen derechos. Y cuando estos derechos son vulnerados, uno los puede denunciar. Tú dabas el ejemplo de salud. Cuando un niño no recibe la atención adecuada, cuando los niños no son llevados al médico, cuando efectivamente requieren de un diagnóstico y un tratamiento, eso es una vulneración de derechos. Y eso uno lo puede denunciar. Y como muy bien decía Eric, existen distintas instancias donde poder hacer estas denuncias, que son Carabineros de Chile, la PDI, pero también hay programas ya sea del Estado u otras organizaciones no gubernamentales que pueden tener acceso a recoger esta información y hacerla llegar a las respectivas entidades correspondientes. Me refiero, por ejemplo, OPDs, las Oficinas de Protección de Derechos de Infancia, que generalmente casi en todas las municipalidades y en las comunas hay. Cuando uno está en antecedente de que hay un niño que está siendo vulnerado en sus derechos, ¿ya? Uno puede hacer la denuncia ante la OPD también. Y la OPD tiene la obligación de ir y evaluar la situación proteccional de ese niño. Al verificar en terreno y en domicilio que el niño está siendo vulnerado en sus derechos, eso hay que informarle al Tribunal de Familia. El Tribunal de Familia, ya sea con audiencia presencial o incluso por oficio, basta y sobra con los antecedentes que profesionales de una institución X puedan presentarle, puede otorgar medidas de protección ya provisorias, como por ejemplo derivación a programas. Dentro de la rama, en el entendido que generalmente todos los programas que funcionan son colaboradores de Sename, yo no soy quien para juzgar quiénes funcionan bien, quiénes funcionan mal, pero hay de todo en la viña del Señor. Pero yo siempre tengo la esperanza y la fe de que si trabajamos en esta temática, porque la infancia nos importa, porque no importa que los niños y niñas y adolescentes puedan de alguna manera superar la situación de vulneración en la que están y poder reparar, restituir sus derechos y resignificar esas experiencias traumáticas de manera que se desarrollen de mejor manera en la vida, ¿ya? Ahí, bueno, dependiendo del grado de la vulneración, dependiendo del daño también, es a los programas que son derivados. Ya existen programas simples como para poder hacer seguimiento y acompañamiento a la familia, como otros programas que son más especializados, en donde se hace reparación producto de los daños traumáticos. Ahí ya estamos hablando de maltrato muy grave, o sea, de familias cuando hay agresión física y psicológica, niños que son quemados, niños que son amarrados y golpeados con correas, con palos, con palas. Lo digo con conocimiento de causa porque he atendido casos de esas características, ¿ya? Y niños que han sido transgredidos en la esfera de la sexualidad, abusos, violaciones, y que son lamentablemente un gran porcentaje de personas conocidas y miembros de la misma familia, ¿ya? Entonces, siempre la idea
es mejor denunciar que no denunciar y acudir a estas distintas instancias. La idea es que sí, se busque una medida de protección para el niño y se repare el daño. También es importante la sanción legal, porque es parte de la reparación de un niño. Pero la idea y lo que nosotros podemos hacer como adultos responsables frente a un niño, niña y adolescente es dejar en manifiesto que esto está pasando, porque si no hacemos nada, somos cómplices. También, si silenciamos, somos cómplices. Como por ejemplo, hoy día no es menor, hoy día estamos a 18 de mayo. Me imagino que algunos de ustedes están en conocimiento, pero para información, hoy día se conmemora el Día Internacional en contra de la explotación sexual comercial infantil. O sea, ¿qué vulneración más grave que esa? Si no damos a conocer que esto existe en nuestro país, o sea, yo fui parte del proyecto piloto de un programa de explotación sexual comercial infantil. Y esta temática no existía. Se supone que en Chile no pasaba. No había niños que estaban en explotación sexual comercial infantil. Había niños que se prostituían. Los niños no se prostituyen. Los niños no tienen la conciencia de que si transan con su cuerpo, ya es algo que no debieran hacer. Siempre la responsabilidad es del adulto, siempre. Y a lo largo de los años, hoy en la actualidad, si no me equivoco, ya existen 18 proyectos a lo largo del país para trabajar, lamentablemente, digo lamentablemente porque es una realidad que existe en nuestro país, para trabajar con niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial infantil. Y de ahí, bueno, surgen muchas otras temáticas. Puedo dar como una historia, si ustedes me permiten, de cómo surgió la explotación sexual. La explotación sexual surgió a partir de madres adolescentes, niñas de 14 años o menos, que quedaban embarazadas sin una relación de pareja consentida. Y ahí empezó un poco a verse este fenómeno que no conocíamos como explotación sexual comercial infantil. Y luego de la explotación comercial sexual infantil, nació también otro fenómeno, que es la trata de personas. Yo tuve la posibilidad, fui directora por más de 3 años de la única casa que hay en Chile para trabajar con víctimas de trata de personas. Y créanme que es una realidad terrible. O sea, generalmente, y es como un mínimo común denominador, como diría un profesor de matemática que yo tuve en mi infancia, el maltrato infantil, el abandono, el desamor, la extrema vulneración de derechos que puede vivir un niño lo hace mucho más vulnerable a llegar en su vida futura y de adulta a ser víctima de trata de personas, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante hacer algo. Es mejor hacer que no hacer. Es mejor denunciar. Y existen puertas que uno puede golpear. Algunas se nos abrirán, otras no. En una recibiremos la respuesta que queremos y será la más apropiada, pero nunca nos quedemos de brazos cruzados. Yo los invito a eso. Como activistas de la infancia, jamás nos quedemos en silencio. Siempre tratemos de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No sé si Tenemos respondo una pregunta que nos hacen. Sí. Dice, ¿qué redes tiene un niño o adolescente sin representación de un adulto en caso de ser maltratado y querer denunciar? Bueno, las redes... No sé quién podría responder ahí. O sea, Ingrid, Fernando. Puedo aportar que las redes son tu propia comunidad. Puede ser el colegio, puede ser un club deportivo, puede ser una junta de vecinos, puede ser a lo mejor alguien que no sea miembro de tu familia.
Las redes, sea, incluso los niños se las buscan ellos mismos. Hay niños que han vivido las experiencias de vulneración dentro de sus familias y se van de la casa porque no pueden seguir soportando esa situación y caen o en el consumo de drogas, caen en estar en situación de calle. Y cuando uno logra un poco rescatarlos y trabajar con ellos, la idea es siempre evitar que lleguen a algún centro de Sename. Siempre hay que trabajar con alguna familia que pueda eh, ser su nido de protección y de seguridad. Pero muchas veces ellos buscan con quien se sienten protegidos y cuidados. Es lo que puedo opinar. Quiero hacer una consulta, yo, más bien dicho, es como una, no sabría cómo decirte la palabra en este minuto, pero es, eh, es como una inquietud que tengo. ¿Cómo podemos hacer que la gente se interiorice más de estos temas? O sea, que se preocupe más de estos temas, porque vemos que muchas veces existen maltratos al interior de familias cercanas a nosotros, y también un poco más allá, que nos cuentan que fulanita le pega al niñito, que lo maltrata, que lo patea, qué sé yo, y una pila de antecedentes más, pero lamentablemente nadie se da, digamos, nadie se anima a hacer la denuncia. Y yo, con respecto a lo que tú hablabas de denunciar ante OPD, fíjate que yo soy un poco reacia a ese tema. ¿Por qué? Porque resulta que la OPD muchas veces recibe, ponte tú, denuncias de maltrato y no existe tal maltrato, ¿ya? O sea, me tocó vivir una situación, hará cosa de 2 años, de que acusaban a un pequeño de que había querido abusar de su prima. Resultó que finalmente la cosa nunca fue así, sino que fue una acusación de la pariente hacia la otra pariente, porque le tenía mala. O sea, habían tenido una discusión más o menos seria, y entonces fue y no encontró nada mejor que acusar a la OPD de que el niñito había querido abusar de su primita. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con acusar estos temas de llevarlos a la OPD. Yo creo que deberíamos de partir por hacer una enseñanza a la gente, a la ciudadanía en general. Y estos temas son súper importantes. O sea, estos programas que hacemos a través de streaming son súper interesantes para que la gente se vaya interiorizando acerca de esto, acerca del maltrato, acerca del abuso, acerca de otras condiciones que se dan dentro, digamos, de la sociedad y no se dan a conocer. Existe en este minuto, en este país, lo estamos viendo hace mucho tiempo, que la gente, tú le haces una charla no sé, en una X parte sobre abuso sexual infantil. ¿Cuántas personas llegan? Llegan 5, llegan 8, con cueva 10 personas. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que buscar la metodología de llevar estos temas de tanto interés a la ciudadanía en general, porque, te repito, no van a ir a un colegio, a una junta de vecinos o a un club deportivo a escuchar la charla. Tenemos que buscar métodos que lleguen a la comunidad, así como esto, y se interioricen más abiertamente del tema. Esa es como mi opinión y mi inquietud, más bien dicho. ¿Sí? ahora yo creo que hay que tener cuidado también con el tema de las OPD, porque muchas veces las OPD te amenazan, y lo he vivido y lo he visto, y los testimonios de mucha gente que lamentablemente ha tenido que llegar a estos lugares, y siempre te están amenazando con quitarte al niño o con quitarte a tus hijos. Entonces la gente, yo creo que también pasa por el tema de que es reticente a denunciar por miedo, porque digo ya, y no es por normalizar el tema de la violencia, porque obviamente estamos en contra del maltrato infantil, pero a veces el pegarle una palmada en el poto al niño, o no sé, a veces ya castigarlo y te vaya a tu pieza sin postre, qué sé yo, pero
si de ahí viene, no sé, la Juanita Pérez que vio esa escena y me va a denunciar, entonces la OPD siempre te amenaza antes de investigar con que si encuentran algo te van a quitar al niño, que el niño va a ser enviado al Sename, y lamentablemente todos sabemos lo que es el Sename. Todos hemos visto noticias, todos nos hemos enterado a través de las redes sociales, de los niños que han muerto, de los niños que son torturados, que son violentados sexualmente dentro de estos hogares o residencias. Entonces, yo personalmente, si sé que el fin de ese niño va a ser ese, llegar al Sename, y me hago súper responsable de lo que digo, yo no voy a denunciar. Porque voy a preferir 1000 veces que ese niño, no sé, la mamá le pegue una palmada en el poto, o que la mamá lo mande sin postre a la cama, o que la mamá, no sé, le eche un par de garabatos, pero que esté vivo en su casa. Y no que esté todas las noches o todos los días arrancando de un posible abuso sexual o de que en algún momento ese niño va a desaparecer, como lo hemos visto que pasa y sabemos que pasa. Esto no es que son suposiciones, no, estos son secretos a voces que manejamos todos, o que a este chiquitito lo van a agarrar y no sé, lo van a abrir para sacarle los órganos. Entonces ahí también está el problema de esto, que a veces no nos atrevemos a denunciar por eso, porque sabemos que en vez de hacer un bien, vamos a hacer un mal mayor. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? O sea, Fernando, yo creo que como psicólogo nos puede ayudar aquí también cómo poder orientar a la mamá o cómo uno, como quizás como tía, como prima, como amiga, como hermana, no sé, puede ayudar a los chiquititos o a la misma persona en este caso que es la que está maltratando al niño. Sí, mira, en ese sentido yo creo que hay hartos puntos que ustedes comentaron que creo que son importantes de ir como profundizando desde el área de expertise que tengo yo y del trabajo que he desarrollado en programas de reparación de maltrato y abuso sexual. En el fondo, para que un niño llegue a una residencia de Sename, se tienen que comprobar una serie de causales que ameriten a que ese niño vaya a una residencia de Sename. No es que cualquier niño, porque se hizo una denuncia, va a una residencia del Sename. Son casos graves en donde no hay familia extensa que pueda cuidar, en donde no hay redes que puedan hacerse cargo de ese niño. Y en definitiva ahí, cuando se agotan todas esas posibilidades, uno dice, ok, para proteger a este niño, lo único que queda es mandarlo a una residencia de Sename, porque lo voy a sacar de ese contexto que es tan dañino y que es tan vulnerador. Obviamente entiendo que ocurren un montón de cosas en las residencias de Sename que todos sabemos y en el fondo que también son maltratantes y por eso también es como la última instancia. Si es que no hay nadie que pueda cuidar a ese niño o niña o joven va a llegar a una residencia de Sename. También creo que es importante señalar que estoy muy de acuerdo con lo que hizo Ofelia, de que de alguna manera nosotros tenemos que hacer más accesible esta información y estas temáticas a las personas para poder ir educando y para de alguna manera también ir sensibilizando con que esto ocurre y que genera un daño en los niños, que no es que quede como nada o que los niños no tengan consecuencias al vivir maltrato, sí tienen consecuencias. Comienzan a desconfiar del mundo adulto, comienzan a sentirse indefensos, se merma su autoestima, sienten que ellos son culpables de ese maltrato que reciben y empiezan a verse como personas malas o con características negativas. Entonces hay una serie de consecuencias que se van dando y por eso creo que es importante que la gente sepa cuando ocupa un modelo de crianza qué es lo que implica ese modelo, qué es lo que causa ese modelo de crianza. Sí, creo un poco eso, en esa línea lo que decía Ofelia, pero también creo que es nuestro deber visibilizar esto y denunciar, y que sean las instancias judiciales competentes quienes hagan cargo de determinar si es verdad o no, porque yo como persona X no puedo decidir si un relato de un niño es una contaminación, es una alienación parental, la mamá le dijo que dijera o el papá le dijo que dijera. Yo no puedo hacer esa distinción. Esa distinción, como es un delito, lo tiene que hacer un tribunal de familia o fiscalía. En el fondo, es fiscalía quien en lo penal determina si es agresor
es imputable y tiene una pena, lamentablemente muchas veces, como lo estábamos conversando, no se logra dar una sentencia porque no hay prueba, se normaliza el tema de la violencia. Por ejemplo, el maltrato es algo que hoy día está siendo visto como algo negativo para la crianza. Anteriormente pasó un poco como lo mismo con la perspectiva de género, en el fondo era como invisibilizado. Da lo mismo que se cría a los niños y que se les agreda en la crianza, que se les golpee, estaba validado y se tendía a hacer. Y hoy día se está posicionando como algo que es un delito. Entonces, de ahí yo creo que es importante tratar de visibilizar, acudir a la OPD. Me imagino que habrán OPDs y OPDs. Algunos profesionales actuarán desde el castigar, desde el coercionar a la familia, visualizándolo al tiro como un agresor. Habrán otros OPDs que serán más comprensivos de las dinámicas familiares, tratarán de contener, obtener la información y derivar al lugar idóneo. Sí, yo sé que hay OPDs y hay profesionales que funcionan desde esa lógica más autoritaria de poder, y yo creo que eso es un ejercicio que como profesionales de la red Sename, me incluyo porque trabajo para un programa dependiente de Sename, necesitamos derribar, necesitamos ser más cercanos a la gente, que la gente logre entender que nosotros somos programas que queremos trabajar para el bienestar social, para el bienestar familiar y que confíen en nosotros como red. Si bien hay cosas que tenemos que denunciar porque tenemos un protocolo a nivel país que nos dice que tenemos que denunciar vulneraciones, vamos a estar dispuestos a trabajar con ellos, a hacer un proceso terapéutico, a que los patrones de crianza y interacción cambien, a que la violencia se erradique, a que la violencia disminuya. Entonces, es un poco eso lo que creo en relación a lo que me preguntaste y a lo que estábamos conversando. Una consulta más, Fernando. ¿Se considera maltrato porque, como estaba hablando la Pati, de que lo manden a acostarse sin el postre o de que, no sé, pues, te portaste mal y son las 5 de la tarde o las 3 de la tarde y la mamá le dijo ya, a la cama, sin televisión, sin once, sin nada? ¿Consideramos maltrato también eso? ¿O no lo consideramos dentro del maltrato infantil? Pero mira, yo creo que hay que hacer una distinción de lo teórico y de lo práctico. Como yo trabajo en programas de reparación de maltrato, para mí todo tiene que ver con la subjetividad, con cómo se lo vive cada persona. Si un niño siente que lo dejen sin comer y que lo manden a su pieza, lo hace sentir mal, le da tristeza, lo marca esa experiencia, claramente hay un maltrato. Entonces, en ese sentido, a lo mejor no va a ser un maltrato que podamos llevar a un tribunal y que se pueda probar y que se pueda mandar preso a esa mamá. Quizá el tribunal sabiamente va a decir, esto es habilidades parentales, mandemos un programa en donde esta mamá pueda aprender habilidades para poner normas y límites de una manera más adecuada con su hijo. Entonces, de ahí yo creo claro, estamos hablando del tema del maltrato, pero yo siempre lo intento ver desde una lógica más funcional y de una lógica un poco más puesta en las familias. Uno es el tema legal, que dice el maltrato es esto, y tiene tanta pena y tanta repercusión legal en las personas, pero otro es lo que se da en el día a día. Y claramente si uno es más comprensivo de que a veces, como decía Patricia, uno pasa situaciones de estrés con los hijos, te dan ganas de gritar, te dan ganas de quizás decirle rápido que haga algo, eso es comprensible y se puede trabajar para que esa dinámica se dé de una manera distinta. Fernando, acá nos hacen una pregunta para ti. ¿Cómo podemos ayudar a los familiares o padres a contener la tensión o la conducta de los niños en contexto de pandemia para que no pierdan el control y ejerzan maltrato hacia los niños? Eso yo creo que es un tema súper complejo porque claramente el estar confinado, no, o sea, yo tengo 36 años, no había estado nunca en una situación de confinamiento, nunca había tenido que estar recluido en mi casa y eso no solo a los papás con los hijos, a nivel de pareja también te hace relacionarte más del tiempo que habitualmente uno estaba acostumbrado a relacionarte.
Y si uno no tiene esa habilidad relacional, probablemente va a sentirse estresado, y no solo por la tensión que genera la relación en el día a día, sino que también porque no podías salir, no podías hacer lo que habitualmente hacías en tu vida. Entonces eso genera tensión, genera estrés, claramente se van a dar respuestas agresivas ante situaciones cotidianas. Y yo creo desde ahí que lo que podría hacer un papá para tratar, o una mamá para tratar de contener a su hijo, es generar rutinas, tratar de facilitar una comunicación emocional sólida, que puedan hablar de lo que sienten, de lo que les pasa, de cómo están viviéndose este momento, de que la vida se interrumpe y ya no es igual a antes. Para los niños es un gran cambio de ir al colegio a no ir al colegio, a no ver a sus amigos, a no tener una rutina de estudio. Hay un quiebre importante. Entonces creo que los papás lo que debiesen hacer, y mamás, es intentar eh, generar lazos de comunicación con sus hijos que les permitan exponer cómo se sienten. Y no solo hablando a través del dibujo, a través del juego, destinando eh, tiempo de calidad y estar juntos. Y eso yo creo que puede facilitar a que los niños puedan llevar y sobrellevar de mejor manera la situación de pandemia que estamos viviendo hoy día. Mira, acá nos dicen, dejar sin comer es vulneración, el enviarlo a su pieza no. Y eso, de verdad, vuelvo a repetir, yo fui víctima de violencia cuando chica por parte de mi papá. Ujú. Y sí, es terrible que te dejen sin comer, porque tú sabes que a tal hora tú estás a la cena, o a las 11 o hasta la cena, qué sé yo, y que tú estás en tu pieza acostada y el resto está comiendo. O Ujú. sea, igual es fuerte y un niño, bueno, yo lo pienso ahora cuando grande, quizás cuando chica, no sé, a lo mejor me dolía, tenía hambre, lloraba, qué sé yo, pero después cuando grande, ¿cómo reparáis ese daño? Porque ya creciste con eso. Vuelvo a señalar que creo que todo tiene que ver con la subjetividad, porque por ejemplo, para un niño que lo manden a su pieza, dice, me da lo mismo porque tengo la tablet, tengo la Wii, tengo el Play y tengo la tele y da lo mismo. Me voy a mi pieza y no es un castigo, pero probablemente para Claro. otro niño sí. Para otro niño a lo mejor el no poder salir a relacionarse, o tener que estar acostado una hora que no tiene sueño, o sentir que a lo mejor esa mamá tiene una rutina de ir y contarle un cuento o conversar y hacerlo dormir, y le dice ya ahora te vas a tu pieza y te pierdes esa rutina que tenemos, puede ser para ese niño doloroso, puede ser para ese niño difícil. Obviamente, si lo llevamos a un tema legal, yo creo que no van a mandar a ni un papá detenido ni preso porque mandó a su hijo a la pieza. Pero sí, si hilamos más fino, tenemos que ir viendo esto de una manera de mejorar las relaciones que se generan, porque los problemas se pueden resolver conversando y no con la omisión. Es una omisión. Tengo un problema contigo y te mando a tu pieza, ándate, te expulso a otro lugar de la casa, te hago estar confinado en un lugar de la casa. Mm, Entonces eso puede algún niño también hacerlo sentir mal, hacerlo sentir sí. poco valorado, hacerlo sentir poco entendido, hacerlo sentir de alguna manera que lo haga tener una sensación de incomodidad con sus papás. ¿Y cómo eso se repara? Bueno, en la adultez, porque esa fue la pregunta, ¿cómo podemos reparar esta historia de maltrato De en la Malta. adultez? Yo creo que se tiene que hacer un proceso terapéutico. Hay personas que pueden autoterapiarse y que tienen ese recurso, resiliencia, ese potencial de poder sobrellevar la adversidad y salir adelante, pero va a haber otras personas que van a necesitar hacer un proceso terapéutico. A mí me gusta mucho ver las dinámicas relacionales desde la teoría del apego. El apego nos va ayudando a relacionarnos, y si tuvimos una base de apego inseguro o una relación con adultos significativos que no nos contuvo, probablemente no vamos a poder brindar esa contención después porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces se tiene que hacer un trabajo terapéutico que te permita sanar esa historia para desde ahí poder funcionar de un modo distinto en las relaciones. Y eso pasa y se da harto y tiene muy buen resultado. Ingrid, ¿podrías agregar algo más tú a lo que ha dicho Fernando?
Mira, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha planteado Fernando y lo ha planteado muy bien. Efectivamente, comparto mucho con él de que efectivamente yo creo que la experiencia que ustedes han tenido con la OPD a lo mejor no ha sido la más favorable, pero son las instancias en las cuales uno también podría recurrir y todos los equipos están compuestos por personas que probablemente a lo mejor mal utilizan su poder y sus conocimientos, pero la idea es poder ayudar y retroalimentar y que no efectivamente al hacer una denuncia eso va a dar pie para que un niño se vaya a algún hogar de cename. La idea no es esa, la idea es siempre poder trabajar como con la familia. Ahora estoy muy de acuerdo también con Fernando cuando habla de la subjetividad del maltrato de la vulneración de derechos. Efectivamente, no es lo mismo dejar de comer a un niño, que es como el mecanismo que ha utilizado el padre para regular cierta conducta, lo que, lo que puede mejorarse. A lo mejor ahí uno puede intervenir y decir, ¿sabes qué? Dejarlo sin comer tal vez no es lo más apropiado, busca otra forma de mejorar esa comunicación y que no llegar a no dejar que el niño quede sin comer, que es muy diferente a que el niño no coma por día o por semana y que entre en un estado de desnutrición. O sea, eso es como poner en una regla, digamos, en el tiempo y ver la gravedad de esa vulneración. Lo que yo sí agregaría y que yo creo que justamente en la realidad que estamos viviendo además como país, me imagino que ustedes también en su entorno deben compartir con familias que se han incorporado, que son extranjeros. Y a veces la multiculturalidad también hay que considerarla. ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces eh, la forma de criar, por ejemplo, de nosotras las chilenas, no es la misma forma de criar de otra mamá de otro país, de una boliviana, de una china. Eh, las culturas pesan mucho y no por eso uno va a tener que estigmatizar o medir con la misma vara cuán castigador o maltratador es ese adulto. A veces tiene que ver mucho también con eso, como con la cultura. Eh, yo trabajé, por ejemplo, con niños chinos, una mamá que estaba con sus 3 niños chinos y ella, dentro de su cultura, no tenía esto de ser como más cálida y tener una conversación mucho más fluida con sus hijos o ser más de piel. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de la cultura china, eh, los niños no son tan importantes como lo son, por ejemplo, los adultos mayores. Los adultos mayores son mejor cuidados que los niños. Los niños nos sirven para hacer las cosas, para ayudarnos. Por lo tanto, claro, dentro de mis ojos, de mi cultura, ¿cierto? Yo digo, chuta, esta mamá era súper maltratadora, no cuida a los niños, ni siquiera es afectuosa, cuando llegaba no los saludaba. Y ella llegó a nuestro país y llegó con la decisión de quedarse. Y ella sufrió mucho porque uno de los niños en el colegio le reclamaba por qué ella no lo abrazaba y no lo besaba y no lo preguntaba cómo le había ido en el colegio. Porque el niño, claro, se estaba relacionando dentro de una cultura con niños chilenos, donde él vivenciaba que sus padres sí tenían esa experiencia y él no. Y con la mamá empezamos a trabajar también, no a criminalizarla ni a juzgarla, sino que también incorporar a esta nueva forma de relacionarse con sus hijos y de cómo tratarlos desde el afecto, desde el cariño, desde ser más de piel. Y lo fue incorporando y hasta que llegó a la conclusión, de principio se quejaba y decía, me acuerdo claramente, me decía, Ingrid, chitó decir ser chileno, yo no hacer cariño. Y yo le decía, pero cuando él te abraza, ¿qué sientes tú? Es lico. Ella aprendió a sentir esta sensación del afecto y del cariño, no del castigo y de que el niño ahí al ladito. Entonces, yo agregaría un poco eso, como tener ojo también con la multiculturalidad, de cómo vemos, cómo crían a nuestros hijos. Obviamente siempre hay que tratar
de interceder para que esas formas de trato hacia nuestros hijos, nuestros niños en general, se vayan modificando. Como dice Fernando, insisto, muy bien, la comunicación emocional, cuando tú logres alcanzar eso con tus niños, puedes superar cualquier cosa. Manejar pataletas, manejar diversas situaciones y claramente ahora estando todo encerrado y todo acuartelado, digo yo, no es fácil, sobre todo como con los niños más chicos, pero ahí hay que usar las estrategias eh, y pedir ayuda, o sea, y ver a nuestros niños, no todos tienen las mismas necesidades, algunos podremos conversar más, otros nos gustará pintar, otros nos gustará jugar, otros nos gustará bailar, hay que conocer a nuestros niños, somos todos distintos, tienen necesidades diferentes. Nos Eso. queda poquito tiempo. Vamos a leer otra pregunta que nos hacen acá. ¿Creen que es posible enseñar a los niños, adolescentes y jóvenes a hacerse cargo de sus errores, a preguntarles cómo pueden mejorar el error que cometieron en vez de castigarlos y enseñarles a hacerse cargo de sus errores? Valga la redundancia. Fernando, tú, yo. Sí, bueno, en lo personal creo que todo depende de la forma, o sea, yo creo que va a depender de la manera en que uno entable esa conversación con los niños, con los adolescentes. Eh, ¿A qué me refiero? A que si yo le hago una crítica, creo que a cualquier persona en relación a algo que no está haciendo o que a mí no me gusta que hace, probablemente esa persona se va a tender a defender, porque a nadie le gusta que lo critiquen. A mí cuando me critican tampoco me gusta, entonces pongo una barrera, no escucho, hago la. Entonces, creo que eso mismo va a ser un adolescente o un niño. Muchas veces cuando los papás nos acercamos a mostrarle algo que nosotros creemos que no es lo adecuado, tendemos a hacer una crítica o quizás la forma en que se lo decimos le suena de una manera que a lo mejor para ellos no es audible o ocupamos palabras que a lo mejor no entienden. Entonces, comparto mucho lo que decía Ingrid de, o sea, la multiculturalidad. En el fondo, claro, países distintos tenemos culturas distintas, pero también tenemos que saber que generaciones distintas tenemos culturas distintas, personas criadas en contextos distintos tenemos culturas distintas, un hijo que tiene cierto grupo de amigos versus otro hijo que tiene otro grupo de amigos, va a tener un subsistema cultural distinto, independiente que hayan sido criados de la misma manera. Entonces, desde ahí creo que uno tiene que tener como ese olfato y un poco lo mismo que pasa en los ámbitos terapéuticos. Muchas veces uno tiene que empaparse primero desde dónde está mirando la familia o este joven para poder dar un tipo de respuesta, porque si no voy a estar imponiendo constantemente lo que yo creo que es la norma y lo correcto. Y eso de algún modo es una asimetría en el poder. Y yo en lo personal creo que los espacios de relación tienen que ser simétricos, tienen que darse en una igualdad de poder, en un equilibrio de poder, porque si no va a haber siempre alguien que acata y que siente que está siendo pasado a llevar por ese acatar. Muchas veces los adolescentes, o yo creo que en la mayoría de los adolescentes, critica a los papás por el solo hecho de ser una autoridad. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que es súper importante mostrar los errores. Yo creo que todo papá, yo soy padre y creo que a ni un hijo, o sea, a ni un papá le gusta que su hijo cometa errores, y más si uno ya cometió esos errores, quiere con la voz de la experiencia enseñárselo. Pero muchas veces me he dado cuenta que los jóvenes no quieren escuchar nomás. Y hay que buscar una estrategia y una forma para que esa experiencia pueda ser traspasada y válida por el otro. Tenemos otra pregunta que nos hacen por acá. Dice, ¿cómo se entiende a la niñez en la actualidad? Como seres sujetos de derecho y no objetos de protección social. Yo creo que ahí Ingrid podría responder esa pregunta. Eh, o sea, todos los niños son sujetos de derecho, ¿ya? Eh, Derechos que incluso están establecidos por ley, que todos tenemos que respetarlos idealmente. Pero sí cumplen
son actores importantes de nuestra sociedad, y que si bien nosotros como adultos tenemos que escucharlos y tenemos que protegerlos, la responsabilidad siempre va a caer en nosotros, velar por su protección, porque nadie los lastime de ninguna forma, pero sí son sujetos de derecho, ¿no? Y ahí yo creo que Fernando igual puede complementar la respuesta. Sí, sí, claramente para mí los niños son personas, o sea, más allá de si son sujetos de derecho o si son objetos de protección, yo creo que son personas y como personas son legítimas. Y como son legítimos, tienen la posibilidad de poder exponer lo que sienten, lo que piensan, lo que creen, y que eso también debe ser respetado. Entonces, más allá de como las categorías que yo en lo personal siempre he estado como un poco en desacuerdo con estas categorías que nos imponen desde los organismos gubernamentales de riesgo social o, o vulneración, o es como que son teóricas, son inventadas, son clasificaciones. En el fondo creo que no tenemos que perder de vista que los niños son personas y como personas son legítimas y también tienen mucho que enseñarnos de su espontaneidad, de cómo expresan sus emociones, de cómo se relacionan de manera espontánea cuando van a jugar a la plaza con otros niños y se acercan y le dicen, oye, ¿querés jugar conmigo? Y sea algo tan como rápido y sencillo y de repente los adultos perdemos eso, perdemos esa cercanía que tienen los niños con su flujo emocional, con sus emociones y creo que en ese sentido son maestros y muy válidos de poder ser escuchados. Chicos, ya nos queda súper poquito tiempo. Algunos tips que le podamos dar a la gente en este momento, que estamos todos así como ya histéricos con el tema de la cuarentena, el miedo a contagiarnos por el virus, y más encima con nuestros niños encerrados. Pero también quiero aprovecharme un poquito de ti, Fernando, Ujú. más que nada algo que le podamos aconsejar a las mamás que tienen niños con necesidades especiales, ya sean niños que sean hiperactivos, niños con autismo, eh, porque es complejo para nosotras como mamás ya contener a un niño neurotípico. Imagínate cuando tenemos niños que son neuroatípicos, o sea, contenerlos en la casa sin explotar, nosotras como mamás, Mm. o los hermanos, en este caso mayores, que también ayudan mucho en el tema de poder entretener a los más chiquitos. Pero algún tips que nos pueda ayudar en este momento, algo cortito así como para ya ir cerrando. Chuta, no, no sé si puedo responder esa pregunta. Yo a esas mamás les pediría tips porque en realidad es tremenda pega la que hacen, pues, así como están 24 horas cuidando a un niño que tiene necesidades diferentes. Entonces, yo creo que ellas podrían darme tips para poder yo incorporarlo en las sesiones que hago, que duran solo 45 minutos. Te los doy por interno. Yo soy mamá de un niño con autismo. Vale, genial. Ingrid, ¿algún consejo antes de cerrar? Sí, bueno, me sumo, yo soy mamá también, ya mis hijos están grandes, pero admiro enormemente a las mamás que están enfrentando esta pandemia con sus hijos pequeños. Bueno, dicen que hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, pero claramente es un gran desafío estar encerrado en la casa eh, con niños que tienen demasiada energía, por decirlo así. eh, y nada, yo creo que si algún tips podría dar o algún consejo es siempre que predomine el amor, predomine el cariño, predomine el buen trato. eh, Cada una de las mamás eh, saca el propio perfil y conoce mejor que nadie a sus hijos. eh, Tratar de tomar aire profundo, contar hasta 1500 y 800.000, tener mucha paciencia y tratar de darle los espacios a los niños. Muchas veces los niños, uno está tan preocupada, como decías tú, Patricia, de no contagiarse, de lo que está pasando afuera, eh,
socialmente también hay una crisis, bueno, venimos con una crisis social de hace más tiempo atrás, ¿cierto? Que nos remueve muchas cosas y a veces nos olvidamos de ello y sin tener la intención de querer dejarlos de lado, los dejamos de lado por nuestras preocupaciones adultas. Démonos el tiempo para mirarlos, démonos el tiempo para comunicarnos más con ellos y de preguntarle a ellos mismos, como decía Fernando, ellos son sabios a veces y ellos mismos te pueden dar la respuesta, que a veces pueden ser mucho más simples de lo que una vez se angustia con hacer grandes parafernales de preparar, no sé, actividades que a lo mejor hasta con una simple caja juegan, o sea, no sé si además a ustedes pasó que uno le hizo un gran regalo a su hijo y el regalo lo dejan de lado y termina jugando con la caja, o sea, también recojamos de las ideas que nos puedan dar ellos, ¿ya? Mira, acá nos están dando una idea. ¿Ya? Dicen contar hasta 2000 los cuidadores. Es hacerse un punching ball de emociones para los niños y adolescentes. Claro, Y hacer sí, una los cosa de niños cocina, tienen, por ejemplo. ¿Ah? los niños tienen la respuesta. Sí. Y yo un poquito quisiera retomar una pregunta o una inquietud que tenía Ofelia antes, de cómo poder entregarle nuevos conocimientos o mejores tips a la gente para poder conocer de estas temáticas. Yo valoro mucho la experiencia y yo así también lo he hecho, eh, de a veces trabajar más que con solo lo teórico, eh, bajarlo a la práctica, hacer talleres. Bueno, ahora a lo mejor no se podrán hacer, pero en el minuto que pueda hacer como presencial, armar actividades con talleres donde se pueda trabajar con la gente desde incluso sus propias experiencias de vida. Eh, a veces los libros y la teoría entregan mucho, pero más entrega el conocimiento común de todos nosotros. Y el hacer talleres desde entregar conceptos, pero después llevarlos a la práctica, créanme que a veces uno lo internaliza mucho más, porque a veces uno entiende de que lo que me pasó a mí también le pasó a otro, y de cómo lo resolvió el otro, tal vez me va a ir a mí para resolverlo yo también, ¿ya? Es una idea como para tirarla más adelante si existe la posibilidad de los espacios para hacer talleres de trabajo con estos tipos de temáticas que yo creo que dan bastante buenos resultados. ¿Ya? Ofelia, Eso. para... Ay, cocinar también es buena idea. Ofelia, para ir cerrando ya el tema. Bueno, creo que el tema está bastante interesante. Me desaparecí de pantalla un buen rato, pero sí escuché atentamente todo lo que se relató. Agradecer más que nada la participación de Ingrid, de Fernando, de Eric, que aportaron su granito de arena para poder llevar un tema tan importante a la comunidad. Seguiremos haciendo lo nuestro, siendo activistas por infancia con Patti. Agradecer enormemente la buena voluntad de Anita, que nos interpreta nuestro hablar, digamos, a su idioma, al idioma de nuestros hermanos con problemas auditivos. Y bueno, dejar los invitados más que nada para el próximo programa, que va a ser el miércoles, donde vamos a tratar el tema que va hermano a este, que es abuso infantil. ¿Ya? Nuevamente vamos a contar con la presencia de Ingrid, Fernando también que nos va a acompañar, y bueno, invitar a todos los que nos han acompañado hoy día para que nuevamente nos acompañen el día miércoles a la misma hora y puedan ustedes plantear todas sus inquietudes. Muchas gracias por la acogida que le dieron al programa y nos estamos viendo el próximo día. Gracias Anita, gracias Ingrid, Fernando, Patti. Chiquillos, darle las gracias y darle un minutito para que se despidan de la gente. Darle las gracias también a toda la gente que estuvo conectada y que estuvo haciendo preguntas, gente que nos está apoyando constantemente con los programas. Las gracias, como decía Ofelia, a la Anita, que le robamos el tiempo con su familia y quizás con otras cosas que tiene que hacer, pero está con nosotros también para que seamos inclusión de verdad.
Así que darle las gracias a los profesionales y si es que quieren decir las últimas palabras para despedirse. Ingrid. Bueno, como lo dije en un principio, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Era una invitación que me hicieron sin yo tener mayor conocimiento de qué se trataba. Solamente me plantearon la posibilidad de poder participar. No lo dudé porque siento que soy una agradecida en primer lugar de haber podido estudiar la carrera que estudié y poder compartir con otros mi experiencia, mis conocimientos, lo agradezco. Así que muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos hasta esta hora de la noche y espero que nos podamos volver a encontrar de nuevo el miércoles. Ha sido un gusto y muchas gracias. Gracias, Ingrid. Fernando. Sí, por mi parte agradecerles el espacio, la invitación a participar de este encuentro, esta conversación, y también agradecerle a las personas que nos escucharon, a sus preguntas, a las inquietudes, al interés por aprender de este tipo de temas y también de ir aportando desde su conocimiento de vida o de donde estén mirando a cómo ven ellos estas situaciones que nos aquejan a todos, pero principalmente a los niños. Así que tremendo, encuentro que es una gran forma de ir posicionando este tipo de temas a nivel social, así que encantado de participar y el miércoles si puedo volveré a estar en línea. Muchas Y cualquier gracias. cosa, si alguien tiene alguna duda o algo también, si se le puede hacer llegar al Facebook y después lo vamos respondiendo, no sé, pero como no perder el contacto también. Exacto. Anita. Anita, si te quieres despedir. Bueno, ya son las 10:30. Harto rato duró el conversatorio. Bueno, sí, es tarde ya, yo creo que todos estamos un poquito cansados, con un poquito de sueño. Vuelvo a dar digamos, el agradecimiento de que se incorpore a la comunidad sorda, porque estos temas son igual de importantes para todos los seres humanos, oyentes o personas sordas. Y en general las personas sordas no tienen accesibilidad a este tipo de temas, a este tipo de información. Entonces creo que es súper importante que se considere a la comunidad sorda. Es súper inclusivo, súper inclusivo. Estamos respetando el derecho de la accesibilidad a la información y a la comunicación. Y esperamos que se sigan haciendo estos conversatorios, estos programas, que sean inclusivos para todos, tanto como para oyentes como para personas sordas. Yo creo que de a poquito se van a ir incorporando e interiorizando las personas sordas y van a ir participando del programa, pero ya se dio el primer paso, que eso es lo más importante, es comenzar con la iniciativa. Y eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Reiterarte, Anita, que... Un segundito, Pati. Reiterarte, Anita, que desde nuestros dos grupos, tanto por los bajitos como por la Federación Nacional por la Infancia y Adolescencia, estamos siempre preocupados de que la inclusión vaya más allá de las palabras. Y seguirás contando con nosotros como grupos para todo tipo de, digamos, charlas para que se haga extensiva a la comunidad sorda. Un abrazo, que estén muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero verlos el miércoles. Dejar a la gente también que me está viendo invitada para el miércoles a las 21 horas. Viene nuestro próximo programa, que es abuso sexual infantil, y esperamos contar también con todos ustedes y que hagan sus preguntas y que también nos ayuden a difundir. Así que muchas gracias, chicos, y buenas noches.
Buenas noches. Chao, buenas noches.